Hola, en este video de Edúcate con Lina hablaremos de la Guerra Fría, un fenómeno de escala planetaria que se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1949, hasta la caída del muro de Berlín, aproximadamente entre 1989 y 1991. La Guerra Fría fue un conflicto global de carácter político, económico, ideológico y militar, en el que dos bloques antagónicos, el capitalista liderado por los Estados Unidos y el socialista liderado por la Unión Soviética, se enfrentaron por la supremacía mundial con el objetivo de demostrar la superioridad de su modelo y hacerlo prevalecer sobre el resto del mundo. Se trató de una guerra fría y no caliente, por así decirlo, porque no hubo un choque militar directo entre estos dos grupos o entre estas dos superpotencias, como en las guerras mundiales anteriores. Esto se debió a dos factores. Bueno, por un lado, la enorme devastación a la que dieron lugar las dos guerras mundiales mostró que los costos de vidas humanas y económicas eran demasiado altos como para repetir la experiencia. De otro lado, pues la invención de las armas atómicas y posteriormente de las armas nucleares hizo que la posibilidad de una tercera guerra mundial implicara el riesgo de la aniquilación de la humanidad. En vez de ello, las superpotencias fueron dándole forma a un tipo de guerra indirecta o a través de terceros, en las que, utilizando el envío de ayuda militar y respaldo económico-político, apoyaban a uno de los bandos enfrentados en un conflicto interno o regional, con el fin de asegurar el alineamiento del país en cuestión para su respectivo bloque. De manera excepcional, una de las superpotencias participó directamente en la contienda contra uno de los aliados del campo en Vietnam, Estados Unidos contra el Vietcong, y en Afganistán, la Unión Soviética contra los mujahidines. Al finalizar la guerra mundial, emergieron en el campo de los vencedores Estados Unidos y la Unión Soviética como dos de las grandes superpotencias. Desde ahí podemos comenzar a mirar los orígenes de la Guerra Fría. Estas dos superpotencias en este momento aceptaron la distribución mundial de las esferas de influencia. La Unión Soviética controlaba una parte del globo, las zonas ocupadas por el Ejército Rojo o por otras fuerzas comunistas al final de la guerra, donde ejercía una influencia dominante. Por su parte, Estados Unidos dominaba el resto del mundo capitalista. En 1945, Estados Unidos y Gran Bretaña temían por la Unión Soviética, o que la Unión Soviética quisiera, digámoslo así, extender su dominio más allá de las zonas de influencia reconocidas por ellos. Y en el 1947, el diplomático norteamericano George Kennan formula la política de la contención, según la cual se debía impedir a la Unión Soviética expandir su influencia y promover la instauración de regímenes comunistas en otras regiones del mundo. La doctrina Truman apuntaba a este objetivo y la contención era uno de los principios claves. Resultado de la contención era la teoría del efecto dominó, según la cual permitir que un estado regional cayera en manos del comunismo, digamos que amenazaría en ese sentido a toda la región. La Guerra Fría tuvo como primeros escenarios de confrontación, en primer lugar el bloqueo de Berlín en 1948, cuya consecuencia principal fue la creación de la República Federal Alemania, donde, bueno, la que ha sido llamada la antigua Trizona, teniendo por capital a Bonn, y de la República Democrática Alemana antigua, zona soviética, manteniendo la capital Berlín en la zona controlada por la Unión Soviética. También encontramos como escenario la Guerra Civil de Grecia en el 1946-1949, y ha sido considerada la primera insurrección comunista. En tercer lugar tenemos la Guerra de Corea en 1950 y 1953. Se considera el primer gran conflicto militar
en el que intervinieron los dos bloques, la Unión Soviética y China, apoyando a las fuerzas comunistas de Corea del Norte, y Estados Unidos respaldando a Corea del Sur. Asimismo, estos dos bloques crearon una serie de alianzas militares y económicas para atraer a sus estados clientes y mantener, digámoslo así, la delantera sobre el otro campo. Entre las alianzas militares tenemos pues la OTAN, creada en 1949 por Estados Unidos y Canadá, y que tenía como objetivo asegurar la asistencia militar mutua en caso de un supuesto ataque por parte de la Unión Soviética o de los países de Europa del Este contra algunos de los países del Atlántico Norte. Y el Pacto de Varsovia, que lo estableció la alianza del bloque soviético, unificando así el poderío militar en Europa. Y entre las alianzas económicas tenemos el Plan Marshall, pues fue un plan económico consistente en una serie de préstamos a bajo costo e inversiones públicas para evitar el hambre y la miseria y, digámoslo así, reconstruir la Europa occidental que quedó devastada por la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se trataba de evitar que se siguiera extendiendo el comunismo sobre una población pues que ya estaba bastante descontenta. Y por el otro lado tenemos el CAME, que es el Consejo de Ayuda Mutua Económica, creado por Moscú en respuesta pues a ese plan económico estadounidense, y se trató más bien de un plan de ayuda a sus países aliados. Su objetivo era la rápida recuperación de los países de Europa Oriental y una manera de mostrar los beneficios del sistema socialista para los pueblos. Muchas gracias.